Le invito a que abra su Biblia en el libro de Oseas, que está después de Daniel, en el capítulo 2, en el versículo número 19, porque vamos a continuar con nuestra serie Conociendo a Dios. ¿Cuántos conocen ya más a Dios? Pues hoy lo vamos a conocer más. El tema de hoy se titula El Dios siempre fiel. Es el tema número 9 de nuestra serie Conociendo a Dios. El Dios siempre fiel. Oseas 2:19, dice así, vamos a leer. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Aquí Dios se está comprometiendo con Israel a serle fiel y toma la analogía de un esposo. Y le dice, me desposaré contigo para siempre, te desposaré conmigo para siempre. En fidelidad, dice. Estos dos versículos en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así, ponga atención. Israel, me comprometo como esposo tuyo para siempre. Haré lo correcto y conforme a mi fiel amor, te prometo ser compasivo. Me comprometo contigo y te seré fiel y conocerás de verdad a tu Señor. Qué bonitas escrituras, ¿no? Dios comprometiéndose a ser fiel. Y esto se me viene a la mente como cuando hay un matrimonio, que está ahí el esposo diciéndole que le va a ser fiel y la señora se la cree. Nosotros somos infieles, pero hay algo en Dios que nunca va a cambiar. Ni su omnipotencia disminuye, ni su omnisciencia, ni su omnipresencia, tampoco su fidelidad. Esa permanece y es hasta los cielos, como dice David. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Dios nunca nos va a traicionar. Dios nunca nos va a ser infiel. Es imposible. Él permanecerá fiel, sí o sí, pase lo que pase, aunque nosotros seamos fieles. Él nunca cambiará. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ser como Él es? Que no es como nosotros, que somos hombres. Él no es hombre para que mienta, ni se arrepienta de lo que dijo. Él dijo y no lo hará, lo habló y no se cumplirá. Él es un Dios fiel. Esta palabra que leemos aquí en la Biblia, fidelidad, viene de una palabra en hebreo, emunah, que significa firmeza. Habla de lealtad. O sea, un pacto firme, una promesa firme, un decir firme, leal, habla de verdad, de honestidad. Es algo que Dios, cuando lo dice, eso significa el término, cuando lo dice, lo establece. Y una vez que lo estableció, no se puede echar para atrás, sino que lo cumple. Habla de algo duradero, pero habla de eternidad. Habla de algo continuo, que no se detiene, y de algo seguro. Esta es la definición de fidelidad. Por eso es que necesitamos conocer al Dios siempre fiel, porque en la medida que nosotros conocemos este otro atributo de Dios, nos va a liberar de la inseguridad, de la ansiedad, del temor, pues nos va a ayudar a ver el mañana con firmeza y con seguridad. Cuando yo estoy convencido de que Dios es fiel, de que su palabra que Él dijo, Él la va a cumplir, sí o sí. Sus promesas y todo su propósito en mí, sus planes. El Dios que cuidó ayer de mí, cuida hoy también. ¿Por qué no me va a cuidar mañana? El Dios que ayer cuidó de ti, te cuida hoy. ¿Por qué no te cuidará mañana? En Hebreos capítulo 13, versículo 5, nos habla precisamente de lo que Dios decreta, establece, y como Él es fiel, Él lo cumple.
Y el escritor de Hebreos tenía esta revelación y este entendimiento del Dios siempre fiel, que debemos tú y yo conocer cada día más. Hebreos 13, versículo 5, dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, para vivir tranquilos, no estar afanados. Porque Él dijo, ¿qué sucede aquí? Él dijo. ¿Quién dijo? ¿Quién es Él? Dios dijo. Y como es Dios de verdad, fíjate lo que dijo: no te desampararé. El Dios que te amparó ayer, te ampara hoy. ¿Por qué te va a desamparar mañana? No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir, vean el vocablo que viene a continuación, confiadamente, sin dudar, descansando totalmente en la fidelidad de Dios, podemos decir con esa confianza: el Señor es mi ayudador. Si Él me ayudó ayer, Él me ayuda hoy. ¿Por qué no me va a ayudar mañana? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por siempre. Pedro tuvo esta revelación también del Dios siempre fiel, y en primera de su carta, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Dios nos da un consejo a través del Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pedro, y vean la instrucción de Dios. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echando, depositando, descansando. Aquí ansiedad también significa preocupación. Echando todas vuestras preocupaciones. A ver, ¿qué te preocupa? ¿Tus hijos que andan en malas compañías? ¿Tu esposo que nomás no se corrige? ¿Tu esposa que, ay, verdad, le gusta ir mucho al mercado? ¿Qué es lo que te preocupa? Que te provoca ansiedad, preocupación. Bueno, la instrucción de Dios es: mira, yo soy fiel, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Pon todas sus cargas sobre mí, porque dice Pedro, termino de leer el versículo, porque Él, ¿quién es Él? ¿Juan Diego? ¿San Pablo? ¿San Pedro? ¿Quién es Él? Díganlo con convicción. Ah, bien. Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién nos cuida? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, el Dios siempre fiel, siempre será fiel. No puede negarse a sí mismo. El Dios que ayer suplió tus necesidades, ese Dios fiel te suple las de hoy. ¿Por qué no te va a suplir las de mañana? Si Él es fiel. Jesús dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran, no siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que esas aves? Pues sí. Entonces, ¿de qué te preocupas? Descansa en Él. El Dios fiel, que cuida aún de las aves más insignificantes, cuidará de ti. Yo tengo un perrito bien simpático, pero nadie le hace caso, más que los que vivimos allí. Y el otro día estaba solo ahí en casa, y estaba ahí en un cuarto que hay una ventana que da al patio. Entonces me miraba el perrito y quería estar ahí conmigo, meterse ahí a la oficina. Entonces yo lo miré y abrí la ventana y lo agarré, está chiquito, lo agarré y lo metí. Ay, me hacía muy contento. Entonces lo agarro, le dije: mira, perrito, le digo, ¿sabes una cosa, perrito? Eres un insignificante animal, le digo. Nadie vela por ti. A veces ni mis hijos, a veces a mí te me olvidas. Pero ¿sabes una cosa, perrito? Hay alguien que no se olvida de ti. Oye, ¿cómo están? No me habló el perro, no me habló. Porque imagínense que me hubiera contestado, ¿no? Y yo hablándole: perrito, mira, nadie se fija en ti, eres un insignificante animalito. Pero hay alguien. Y lo miraba, y él me miraba y hacía los orejitas.
Le digo, pero hay alguien que se preocupa de ti y te puso ese vestidito blanco, como está blanco el perrito, y no se aburre de traerlo diario, fíjate, no se queja. Entonces le dije, mira, hay un Dios que te cuida, le dije, yo hablándole, y que te da de comer, y mira, si Dios cuida de ti, y luego lo agarra así. Imagínate que me hablara el perrito. Ay, sí, ¿a poco crees que estoy preocupado? El preocupado eres tú. Hermanos, Dios cuida lo mínimo. Y si cuida a los animalitos, ¿no nos va a cuidar a nosotros? Entonces, el que escuchó tus oraciones ayer, escuchó las de hoy. ¿Por qué no va a escuchar las del mañana? Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Dios. Proverbios 15:8. Mas la oración de los rectos es su gozo. Fíjate, es su alegría. Es decir, que Dios se alegra cuando tú y yo hablamos con Él en oración y le decimos cosas lindas, le pedimos cosas, nos arrepentimos, cuánta cosa. La oración de los rectos es su gozo, dice, su alegría. En el mismo Proverbios 15, pero en el versículo 29, dice que Dios está lejos de los impíos, pero Él oye la oración ¿de quién? De los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Entonces, si el Dios que oyó mis oraciones de ayer puede oír las de hoy, ¿no es verdad? ¿Por qué no va a escuchar las de mañana? El problema es que nosotros pensamos que toda oración que le hacemos a Él está obligado a respondernos. Él nos oye, a veces nos responde, pero a veces no, pero Él oye. ¿Y por qué a veces no nos responde? Porque Él sabe que nos conviene. Sin embargo, nosotros debemos de confiar en la fidelidad de Dios, porque confiar en su fidelidad, de que Él lo que dijo está bien puesto para hacerlo. El confiar en esta fidelidad nos evita dudar, quita la duda, disipa las dudas. Y como consecuencia, cuando las dudas se van de nuestra vida, dejamos de murmurar, dejamos de hablar incluso en contra de Dios, dejamos de ofenderlo. Eso es exactamente lo que le pasó a Israel. Dios sabía que estaban en Egipto esclavos y ellos clamaban. 400 años duraron y 400 años se tardó en responderles. Así es que digo, no se desanimen, porque Dios tiene un plan, ¿verdad? Pero cuando Él tuvo a bien responderles, los sacó con mano poderosa, como cantamos al principio. Pero luego Dios les promete una tierra muy hermosa, muy bonita y llena de abundancia, que todo el mundo quiere vivir allí o quisiera vivir allí. Entonces Dios les hace esa promesa. Y si Dios prometió, ¿ustedes creen que Él era capaz de cumplirlo? Claro, porque Él es fiel. Es imposible que Él se contradiga o diga siempre no. Pero ellos, los israelitas, debían de aprender a confiar en esa fidelidad de Dios. Y salieron y se enfrentaron a un mar embravecido que no podían atravesarlo. Pero Dios mostró su fidelidad y comenzó a demostrarles que Él estaba dispuesto a cumplir lo que les había prometido. Y les abrió el mar y pasaron. Después entraron al desierto y cuando tenían calor les mandaba una nube que los guardara del calor. Tenían frío y les mandó una columna de fuego. Tenían sed y les daba agua. Dios en todo momento les demostró su fidelidad. Pero miren lo que dice en Números capítulo 14. Algo pasó. Ellos les costó mucho trabajo. No lograron confiar en la fidelidad de Dios. Y yo le pido al Señor, esa es mi oración, que usted y yo confiemos, aprendamos a confiar en la fidelidad de Dios. Vean lo que hicieron. Números 14, versículo 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo? Como que lo hartaron al Señor. ¿Hasta cuándo oiré? Fíjese qué duro les dijo: esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel,
que de mí se quejan. Queja constante, constante. Cuando ellos habían experimentado una y otra vez su gran fidelidad. Pero ellos no estaban dispuestos a aprender. Ellos querían todo instantáneo. Se me hace que ellos fueron los que concibieron el horno microondas. Que nomás apretar un botón, y en un minuto ya está la sopa. No, hermanos, Dios no es ningún Dios microondas. Él se toma su tiempo porque quiere enseñarnos a que confiemos en Él, que Él es un Dios fiel. Dios sabe lo que nos conviene, ¿están de acuerdo? Él sabe. Y al descansar en su fidelidad, calmará nuestra impaciencia. Tú sabes lo que tus hijos necesitan, ¿no es cierto? Pero ellos son impacientes. Ellos tienen que aprender de que tú los cuidas y los amas, ¿no es cierto? Pero a veces se ponen impacientes. Pero cuando nosotros entendemos que Dios sabe lo que nos conviene y que a veces nos da lo que le pedimos, pero a veces no, eso es porque Él quiere que aprendamos, a pesar de cualquier circunstancia, que aprendamos a descansar en su fidelidad. Y cuando descansamos en su fidelidad, esto va a calmar nuestra impaciencia, porque nosotros, Señor, ándale ya, te lo pido en el nombre de Jesús, y nos desesperamos y queremos que ya. A veces hasta le contamos a las 3. Pero hay una situación en la cual los cristianos honramos a Dios de una manera superlativa, que Dios se glorifica, y es esta. Nosotros los cristianos honramos a Dios cuando pasamos las pruebas de la vida confiando en su fidelidad. Es decir, tú entras en una situación que te aflige, de prueba, de quebrantamiento, y tu vida honra a Dios cuando descansas en su fidelidad, porque el Dios que te oyó ayer, que te suplió ayer, que te cuidó ayer, te cuida hoy, y te va a cuidar mañana y te va a suplir mañana. Entonces, cuando tú le muestras a Dios esa confianza en su fidelidad, ese es uno de los actos de adoración que más honran a Dios. Cantar es parte de la adoración, pero no es todo. En realidad, la verdadera adoración, o la adoración más profunda, va más allá de cantar, que también tiene algo que ver, pero va más allá, y es nuestra actitud que tengamos hacia Dios. Cuando tú confías en Dios, estás dando un acto de adoración muy profundo. Primera de Pedro 4:19. Pedro sigue revelando esta revelación que él tuvo por el Espíritu Santo, y nos la comparte aquí en Primera de Pedro 4:19, que es un tema que los primeros cristianos conocían y aún los antiguos conocían. Estas son de las sendas antiguas, pero que desgraciadamente el cristianismo de hoy lo ha hecho a un lado, este atributo de Dios. Primera de Pedro 4:19. Quiero que pongan mucha atención para que vean cómo el apóstol Pedro tenía una revelación profunda de la fidelidad de Dios. Fíjense cómo lo dice. De modo que los que padecen, ¿qué es padecer? Sufrir, sentir dolor, afligirse, quebrantarse. Fíjate lo que viene a continuación. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿la qué? No, a ver, espérese, pastor. Usted está leyendo el libro del Mormón. No, fíjate que no. Ni en la Atalaya tampoco. Es la Biblia. Es Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. No, es que somos un hijo del rey, somos hijos del rey, y la voluntad de él no es que suframos nada, que no tengamos ninguna necesidad. ¿Dónde dice eso, mi estimado mormón? Aquí dice claramente que los que padecen según la voluntad de Dios. Eso me indica a mí que a veces Dios nos mete en esas situaciones porque es su plan. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando padecemos según la voluntad de Dios? Que Él nos está formando. ¿Qué tenemos que hacer? Encomienden sus almas ¿a quién? ¿A San Pablo? ¿A la sombra de Pedro te proteja? Encomienden sus almas
Fíjate el calificativo que le da aquí, al fiel creador. Ahora, ¿por qué dice creador y no dice otro de los nombres de Dios? Porque al ser el creador, Él sustenta toda la creación fielmente. Nunca se le ha desvielado el universo, fíjate. Entonces dice, encomienden sus almas al fiel creador, el que tiene ese dominio todopoderoso del universo. Encomienden sus almas. ¿O qué acaso no podrá con ustedes? Si conoce el número de las estrellas, que son 200,000 millones, ¿no va a estar al tanto tuyo? Encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. O sea, significa no murmuren, no duden de Dios. Él es digno de confianza. Entonces, cuando depositemos confiadamente nuestras vidas, cuando depositemos confiadamente nuestras cosas, nuestros asuntos, nuestras circunstancias en las manos de Dios, plenamente convencidos de que Él es fiel, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente todo obra para bien a los que aman a Dios. Entonces vas a comenzar a conocer a Dios de una manera más profunda, fíjate. Y tu vida va a estar sólida, porque vas a conocer al Dios que es siempre fiel. Hay algo dentro de la fidelidad de Dios que es extraordinario. ¿Qué es esto? Hay dos lados, vamos a ponerle nosotros así, el lado B, el lado A y el lado B de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, el Dios que es siempre fiel, Dios es fiel cuando nos da. Pero escuchen, ese es el lado A. Pero también Dios es fiel cuando no nos da. A ver, pastor, explíquese. Con mucho gusto, yo no llevo prisa. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dios es fiel cuando nos da y todos decimos, ay, que Dios me suplió, qué bueno es. Es que Dios es fiel y nos gozamos y lo amamos y lo adoramos y lo exaltamos. Pero ¿qué cuando no nos da lo que le pedimos? ¿Sabes que también esa es una demostración de su fidelidad? Vamos a verlo. 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, orgullosos, creídos, sangrones, pues, pesados, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino pónganla en ¿quién? En el Dios vivo. Ahora fíjate lo que viene a continuación. Ay, me gusta esto, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahí está, pastor, usted que dice que no, que quién sabe que no, espérame. ¿Es verdad que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos? ¿Que no le prometió a Israel una tierra de abundancia? ¿Sí o no? Pero también dice en Santiago 4:3 el lado B de la fidelidad. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, no todo lo que le pedimos nos lo da. Te voy a poner este ejemplo muy sencillo. Tú como padre quieres lo mejor para tus hijos, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren lo mejor para tus hijos? A sus hijos. Entonces decimos, no, yo quiero lo mejor para mis hijos, estoy dispuesto a darles todo. ¿Todo? Sí. Muy bien. Entonces tú le das la mejor escuela, le compras la mejor ropa, porque le quieres dar todo. Pero un día tu hijito de 7 años te dice, oye papá, préstame tu auto nuevo porque quiero ir a corretear por ahí al periférico. Entonces tú lo miras y dices, ay hijo, y le haces así, ¿no? No, padre, te estoy diciendo en serio, no estoy jugando. Préstame las llaves de tu auto, quiero ir a darme una vuelta con mis amiguitos y corretear un poco ahí en el periférico. Entonces como tú le quieres dar todo lo mejor, le quieres dar la mejor diversión, tú le prestas las llaves del auto, ¿verdad que sí? ¿Por qué no? Pues no que lo quieren tanto, no que le quieres dar lo mejor a tu hijo. Entonces con ese ejemplo les estoy demostrando que aquí en la Biblia Dios muestra su fidelidad cuando nos da, pero también muestra su fidelidad
cuando no nos da. Porque tú sabes que si le sueltas esas llaves a tu hijo, se mata. Como hace poco, aquí en Tlajomulco, unos jovencitos agarraron de 11, 10, 9 años una camioneta y se volcaron y se mataron 3. ¿Por qué? El papá lo permitía, así de simple. Pero un padre que verdaderamente entiende y está bien ubicado no le suelta las llaves a su hijo. Entonces Dios muestra su fidelidad dándonos muchas otras cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si Dios le dio 35 hijos, disfrútenlos. Sí, ¿no? Así dice. Pero a otros no pueden tener hijos. Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, Dios es soberano, que ese es otro de los atributos de Él. Y Él sabrá por qué permite las cosas. Entonces, hay otro aspecto dentro de la fidelidad de Dios, fíjate. Dios muestra su fidelidad cuando nos disciplina. Ahora, ¿por qué nos disciplina? Lado A, nos disciplina, lado de la fidelidad. Y lado B, ¿por qué nos disciplina? Porque nos ama. ¿No es cierto? Entonces, fíjese, la disciplina es una extensión de su amor. O su amor lo obliga a no consentir que hagamos lo que queramos. Así como usted como padre no permite que su hijo haga lo que le dé su gana, ¿verdad que no? Tampoco nosotros. Entonces, su fidelidad, su amor que es fiel, que prometió estar siempre con nosotros, lo obliga a disciplinarnos precisamente porque nos ama. Lado A y lado B de su fidelidad. ¿Lo alcanza a ver? Hebreos capítulo 12, versículo 5. Dice así: y ya habéis olvidado, ya se les olvidó, la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No la tengas en menos, ni desmayes, dice, o no te desalientes cuando eres reprendido por Él. A ver, pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen hijos así de 4, 5, 6, 7 años? A ver, levanten su mano. A ver, díganme por favor qué día o qué día no, si hubiera algún día en que no le digan a su niño 50 veces al día no. A ver, oigan, qué enfadosos son, ¿no? Ya dejen de molestarlos, no abusen de ellos. ¿Por qué siempre estás con los niños reprendiéndolos y no, y bájate y súbete y cállate? El otro día fui al supermercado a comprar víveres y ahí iba con el carrito y me paré a tomar unas frutas ahí y una señora venía así a la par con un niñito como de 6 años, 7 años y quédate ahí, párate, cállate, siéntate, no, deja ahí, no toques. Entonces yo dije, ay, qué tremendo, ¿no? Entonces empecé a contar en un minuto 35, 37 veces, no, y vete para acá, te vas a caer, bájate, ya te lo dije, cállate. Uy, qué enfado. ¿Qué no está Dios con nosotros así cada rato? Los 10 mandamientos son no. Yo no entiendo esos que dicen que hay que predicar el evangelio positivo. ¿Cuál es el evangelio positivo, por el amor de Dios? Si todo es Dios condenando las conductas humanas, no esto, no lo otro, no dudéis, no consultes hechiceros, no hagas esto, no hagas lo otro. Siempre está amonestándonos, siempre, porque no nacimos siendo súper obedientes, ¿verdad que no? Así como tus hijos y nuestros hijos. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, o sea que cada rato te esté, no. Versículo 6, porque el Señor, aquí está el lado A y el lado B de su fidelidad. El Señor al que ama,
al que ama. ¿Dios te ama? Bueno, el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cómo que azota? No, pues yo lo voy a ir a demandar. Violencia intrafamiliar. Y llegas ahí todo golpeado a la agencia, ¿verdad? Y luego, oye, ¿qué tienes? Es que mi padre Dios me maltrata. Dios no maltrata, hermanos. Esos términos tienen que ser así para poderlos entender, pero ciertamente Dios nos disciplina, ¿sí o no? Pero porque nos ama. Entonces, su fidelidad lo hace actuar en ese amor que nos tiene, y por ser fiel no nos consiente y nos deja hacer lo que queremos. Y luego nos disciplina, nos da unos azotes para que entendamos. Y azota a todo el que recibe por hijo, versículo 7. Si soportáis y aguantas la disciplina, mire, de aquí viene el refrán, aguante la vara. Eso dice la versión Chuy García. Si aguantan la vara, versículo 7, Dios os trata como a hijos. Y luego hace una pregunta que apela a la lógica humana. Fíjate lo que dice. Porque, ¿qué hijo? A ver, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Porque si usted no disciplina a su hijo, usted lo está consintiendo y lo está malcriando. Si ahorita a su hijo de 3, 4 años no le dice que no agarre lo que no es suyo, cuando tenga 15 años no se la va a acabar, se la va a pasar ahí en la correccional y sacándolo cada rato de la cárcel por ladrón. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual unos cuantos poquitos son participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Así dice? A ver, digan todos, todos. ¿Te incluye a ti? ¿Y también a ti? ¿Y a los que están acá? ¿Y a los que se están durmiendo arriba? Ay, hermanos, Dios también muestra su fidelidad cuando, fíjate, lado A y lado B, cuando al aplicar su disciplina quebranta a sus hijos, y a la vez que los quebranta, nos humilla, a la vez se muestra el lado B de su fidelidad. Nos quebranta, pero a la vez nos consuela. Vayan conmigo a lo que escribió el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Y van a ver, fíjense cómo todos los hombres de Dios, David, Oseas, todos, Pedro, tenían la revelación, Pablo, de la fidelidad de Dios en dos vertientes. En el lado A, por decirle, llamarle de una manera, el lado A y el lado B. ¿Sí? Dios da por fiel, pero a veces por fiel no da. Entonces, por otro lado, Dios quebranta y por otro lado te consuela. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3. Fíjate la introducción de Pablo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Y ve lo que dice a continuación: Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué? Tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjate el 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿que abundan qué? Eso no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero aquí dice, si algo nos aseguró Jesús fue eso: en el mundo tendrán ¿qué? Aflicción. Pero confíen, lado A, tendrán aflicciones. Pero confíen, mi fidelidad no los abandonará. Confíen, yo he vencido al mundo. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Pero tienen que confiar. Pero los va a hacer sufrir. Y van a llorar, pero los voy a consolar. Salmo 119, versículo 71. Aquí vemos al rey David compartiéndonos la revelación del Espíritu Santo acerca de la fidelidad de Dios. Este salmo es hermosísimo.
Aparte que es muy amplio, muy extenso, es muy profundo, porque en él se nos es revelada muchas cosas acerca de Dios, y hay una exaltación hacia la palabra de Dios, hacia la ley de Dios que es perfecta. Salmo 119, versículo 71. Dice así: bueno me es haber sido humillado. ¿Qué? ¿O este era un masoquista o qué? ¿Cómo que bueno? ¿Cómo que bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos? A ver, fíjese. Dígame si no es verdad que cuando alguien viene con usted y le dice: ay, fíjate que a fulanito le detectaron cáncer, fíjate que a sultanito le robaron su auto, y lo primero que decimos es: ay, qué mala onda, ¿cómo es posible? ¿Sí o no? Pero de verdad, no sé, pero yo nunca he oído a alguien que: ay, fíjate que me detectaron esto, me pasó esto, pero bueno me es haber sido humillado. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no conocemos la fidelidad de Dios. Pero ve lo que dice el rey David: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Quieren aprender la palabra de Dios? Ya saben lo que va a venir. Ahora fíjate el versículo 75 del mismo Salmo. Conozco, esta palabra es muy importante: conozco, oh Jehová. Y David conocía esa revelación. Conozco, oh Jehová, que tus juicios, aquí es su palabra, sus decretos, etcétera, son justos. Ve lo que viene a continuación, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Cómo? Sí. Primero en el 71, bueno me es haber sido humillado, y después dice: es que tu palabra es tan justa, limpia, es purificada, es tan pura, y yo no. Y yo necesito aprender, necesito conocerte, y bueno me fue haber sido humillado, y conforme a tu fidelidad me afligiste. Fíjate, por un lado, conforme a su fidelidad, Él nos extiende la mano y nos sacó del pecado en el que vivíamos. Pero luego por su fidelidad nos aflige, nos humilla. Eso significa en el hebreo humillar, quebrantar, porque luego resulta que el orgullo se nos va para arriba. La autosuficiencia está pero a todo lo que da, ¿sí? Y bueno nos es que seamos humillados. Y por la fidelidad de Dios, cuando ve que la envidia empieza a anidar en tu corazón, como Dios es fiel, por su fidelidad trata eso en tu corazón. Fíjate, nada más que duele. Por eso David lo entendía y decía: conforme a tu fidelidad me afligiste. Pero conocía el lado B de la fidelidad. Versículo 76, ahí está. Dice: sea ahora tu misericordia para consolarme. Normalmente cuando escuchamos acerca de la fidelidad de Dios es: ay, oye, compraste un auto nuevo, ¿verdad? Ah, es que Dios es fiel. ¿Y qué, si andas a pie no es fiel? Ah, ¿verdad? ¿Ven? Porque siempre nada más vemos el lado A, pero ¿y el lado B? Entonces cuando estés todo quebrantado y ¿qué tienes? Estoy pasando unas pruebas, pero me es bueno que Dios me humille. Estoy bendecido. ¿Por qué no decimos eso? Porque no conocemos toda la amplitud de la fidelidad de Dios. Déjenme leerle este salmo, estos 3 versículos, en la versión Palabra de Dios para Todos. Pongan atención, está espectacular la traducción aquí. Escuchen, dice así: 71. Fue bueno que yo sufriera tanto, porque así aprendí tus leyes. Versículo 75, fíjate: Señor, yo sé que tus normas son justas y que fue necesario que me castigaras. 76. Pero ahora te pido que me consueles con tu fiel amor, tal como me lo prometiste. Me gusta esa traducción. Y David nos comparte la revelación de Dios, del Dios siempre fiel.
Entonces la fidelidad de Dios es una verdad que debemos de reconocer en nuestra vida, hermanos. Necesitamos lo más que podamos entender, tratar de entender. Pero no solo cuando estamos en paz, sino también cuando sufrimos la más severa reprensión de parte de Dios. No solo cuando estamos viento en popa, sino cuando estamos en un estancamiento. En las dos circunstancias, la fidelidad de Dios se demuestra. Entonces, la fidelidad de Dios es la que lo hace usar la vara con la que nos hiere. Y esa misma fidelidad es la que hace que Dios nos cure con su mano. Nos hiere por un lado y nos cura por la otra. A ver, no, eso no es verdad. Usted está diciendo cosas, pastor. Porque Dios no castiga. ¿Han oído esos predicadores? Dios es todo amor, sí es cierto, ya hablaremos de eso. Pero también el amor, la disciplina es una muestra ¿de qué? De su amor. Y por su fidelidad no nos va a consentir. Él no quiere hijos consentidos. ¿Quieren que les demuestre lo que acabo de decir en la Biblia? Bien. Job capítulo 5 versículo 18. Ahora, déjame decirle algo acerca de Job. Job es el libro más antiguo escrito. Tiene más de 3,000 años de escrito. 3,500, 3,800 años más o menos. Fue el primer libro de la Biblia que tenemos aquí, en esta colección de libros. Es el más antiguo. Ahora, quiero que note esto. Job tenía esta revelación. Conocía al Dios siempre fiel. ¿Cómo? Ese es un misterio. No tenía pastor, no había iglesia, no. Sin embargo, lo conocía. Vea lo que dice Job 5:18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Nada más que a diferencia de los seres humanos, hay una instrucción de parte de Dios cuando se disciplina a los hijos. Dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Corrige a tu hijo cuando está pequeñito, que va creciendo. Y si la vara de la corrección alejará de la rebeldía. Pero también dice, pero no se apresure tu corazón para destruirlo. O sea, dice con una vara que tiene que, bueno, ese es un estudio que luego les dan en los matrimonios a los que tienen hijos pequeños, ¿verdad? Pero es una vara que no es como un tronco o un bat de béisbol. No, o sea, agarras, imagínate esa vara, entonces le rompes los huesos. No. Dios no nos lastima así como que nos traspase, nos dé un golpe que nos abra y nos tengan que coser 15 puntadas. No. Aquí todo esto son palabras para que nos son familiares, que la Biblia las pone, pero Dios no abusa de sus hijos. ¿Lo alcanzan a entender? Entonces son palabras que usa ciertamente, pero sí duele. De todas maneras, porque Él hiere, pero a la vez que Él cura. Entonces, fíjate, hay algo aquí muy importante que debemos entender. Dios nunca nos aflige o permite la tribulación o nos mete en tribulación sin razón. Por un lado, hay ocasiones en que por el simple hecho que Dios tiene un propósito, que es formarnos a la imagen de Cristo, Él permite cosas para ir puliéndonos. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero Dios nunca aflige sin razón, nada más porque sí. Dios no es ningún tirano. Vamos a ver una historia del rey David. Vayan buscando Primera de Crónicas capítulo 21. ¿Quién era David? David, en pocas palabras, era el rey amado de Dios. El que fue conforme a su corazón. Era el rey predilecto, vamos a llamarlo así. Lo amaba mucho Dios al rey David. Pero vean qué historia, Aquí vemos plasmado la fidelidad, el amor de Dios, y vemos a un David cometiendo un error grave y Dios no lo dejó impune y lo afligió por su fidelidad. Primera Crónicas 21:1 dice así:
Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel, que contara al pueblo. Ahora, ¿quién lo incitó? Satanás. Ese siempre nos quiere tender trampas. Pero aún Dios está sujeto a la omnipotencia de Dios. Si Dios en ocasiones lo permite, a veces no, le dices, no, quieto. Pero a veces lo permite, como lo permitió con Pedro. Pedro, Satanás ha pedido porque te quieres andar como a trigo. Y Señor, le di permiso, así es que. Versículo 2. Y dijo David a Joab, que era su general, y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Bérseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? ¿Qué pasó ahí? Sigamos leyendo. Versículo 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, guerreros valientes, 1,100,000. Y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada, más de 1,500,000 de valientes soldados. Pero ¿por qué se enojó Dios? ¿No más porque los contó? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 6. Entre estos, 1,000,000 y más de 1,500,000, no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. O sea, Joab entendió que algo andaba mal en el corazón de David. No, es que, y se lo quiso frenar. Dice, tú cumple la orden. Y aquel fue y se sometió, pero no los contó a todos, porque dice que era abominable a él. Versículo 7. Asimismo, y aquí viene el asunto, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. A ver. Le desagradó a Dios. ¿Por qué? Nada más porque los contó. Es que detrás de ese contarlos, acuérdense que Dios ve el corazón. Había ciertas actitudes que ahora las vamos a revelar. Y le desagradó a Dios e hirió a Israel. 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Fíjate, David tenía algo pues digno de mención, distinto a Saúl. David cuando pecaba se arrepentía, era sincero y genuino. Saúl no, ese siempre se justificaba. Te ruego, le dice David, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Fui un loco, Señor. Y se está arrepintiendo. Ahora, cuando alguien se arrepiente, Dios lo perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos limpia. Pero escuchen, versículo 9. Y habló Jehová a Gad, que era un profeta, vidente de David, diciendo: ve y habla a David, ve y dile, así ha dicho Jehová. Mira, David, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti, le dice. Número 1, 3 años de hambre. Número 2, 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. Número 3, por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? De las 3 cosas que Dios les dio a escoger, las 3 eran, ¿qué? Terribles, hermano. ¿Sabes que Dios no deja impune a nadie, que son sus hijos? O sea, perdonan nuestros pecados, pero tenemos que afrontar las consecuencias que nos van a afligir. Pero esas a su vez, como veremos más tarde, ayudan para irnos formando. Y eso lo permite Dios por su fidelidad. Entonces, ese rey, amado por Dios, fue disciplinado. Versículo 4.
13. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, en aflicción, en quebranto, en humillación. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Lo que hizo él inmediatamente fue abrazarse de la misericordia de Dios, fíjate, porque conocía que Dios era misericordioso y fiel. Pero que no caiga en manos de los hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres, solo porque los contó. Ahora, vamos a ver, vamos a tratar de velar cuál era el asunto en el corazón de David. La Biblia no nos dice en este pasaje claramente por qué Dios se enojó, por qué Joab aún lo discernió, pero sí en otras partes de la Biblia, que es muy largo leerlas, menciona que en todas las batallas de Israel Dios ganó con muchos o con pocos, ¿no es cierto? Con 300 le ganó a muchos. Con Eliseo y su siervo, que dice: ay, son muchos. Y Dios le dice: ábrele los ojos a este señor. Y le abre los ojos y ve a los ejércitos de Jehová. Ahora sí que traen con nosotros. Para Dios no hay nada que lo detenga, con muchos o con pocos. Entonces, eso nos puede revelar algo en el corazón de David. ¿Por qué los quiso contar? Porque quiso saber cuántos soldados tenía, para que posiblemente cuando él mirara otro ejército de 1,000,000, dijera: no, estos les vamos a dar fácil. Entonces ya no iba a confiar en el poder de Dios, sino en lo que él tenía. ¿Están entendiendo? Pero si él se enfrentaba a un enemigo de 3 millones de soldados y ellos nada más 1,5 millones, eso le iba a provocar inseguridad y duda. Y Dios mío, ¿y por qué lo permites? Y entonces Dios se enojó y dijo: ¿en quién estás confiando? ¿En lo que tú tienes o en lo que yo puedo hacer? Por eso Dios, que mira el corazón, reprueba cuando nosotros confiamos en todo menos en Él. Que confías en tu trabajo y dices: de aquí nadie me mueve. Ah, no. Y que yo aquí, que yo estudié y tengo 3 doctorados. Ah, ¿de veras? Sigue confiando en lo tuyo y vas a ver. Porque lo que Dios quiere es que confiemos plenamente en su fidelidad. Fíjate, el apóstol Pablo dijo: todo lo que yo he sido, judío de judíos, hebreo de hebreos, todo lo que yo he tenido por ganancia, ahora lo tengo por excremento, así dijo, por estiércol, por basura. Eso significa en el griego, con tal de ganar a Cristo. Eso no me importa a mí. Fíjate cómo es hoy. ¿Cómo es hoy? Lo que Pablo tenía por excremento, todos los logros humanos, muchos ministros de hoy lo tienen por currículum. Doctor, apóstol y profeta. Y en lugar de predicar la Biblia, te empiezan a contar todas sus aventuras en el África, alrededor del mundo, todo lo grande que ellos hacen. ¿Saben que Dios les va a poner la mano? Nos pone la mano y se molesta Dios. O vas a confiar en lo tuyo, son tus logros, quédate con ellos. Pero si eres mi hijo, mira, escoge 3 cosas. La otra es la siguiente, la otra razón. Dios le había dicho a Moisés que cuando contara al pueblo, fíjate, a Moisés le dijo que contara al pueblo. Le dijo que cada uno de los israelitas debían de dar cierta cantidad de dinero como un impuesto cada vez que hacían un censo. Es como aquí en nuestro país pagamos impuestos para que haya servicios. Era un pueblo grande de millones de judíos, de israelitas. Entonces ese dinero se recolectaba para sufragar los gastos. Eran como impuestos, vamos. Entonces, ¿qué pasaría en el corazón de David? No había necesidad de que él hiciera un censo, pero a lo mejor dijo: no, aquí hay mucha gente. Entonces, si cada uno da tanto dinero, porque está en la ley que tienen que pagar y sufragar los gastos del censo, entonces
pues hazles un censo, Joab. Y Joab dice, ¿pero por qué? ¿Que no te das cuenta, rey, que eso es abominable delante de Dios? Tus motivaciones no son correctas, David. Dios se enojó y lo disciplinó duro. Y yo quiero pensar en todos esos apóstoles, profetas, pastores, predicadores que nada más están ideando cómo sacarle el dinero a la gente. Inventan cualquier cosa para abusar de la fe de la gente. Les digo una cosa: Dios no deja a nadie sin disciplina. No hay impunidad con Dios. Escuchen lo que voy a decir. Si David, que fue el rey por excelencia, amado por Dios, no lo dejó impune, ¿qué nos creemos o qué se creen los profetas de hoy? Todos esos falsos que pacte y que deme y que yo oro para que lo sane Dios, y que si usted no me da a mí, que no sé qué. La mano de Dios caerá sobre ellos. Y si Dios no dejó impune a David, ¿qué nos creemos nosotros, el que sea, para pensar que Dios no va a dejar caer su mano y nos va a herir y nos va a doler? Les va a doler a muchos, aunque luego los tenga que consolar, porque esa es la fidelidad de Dios. Pero cuando su vara caiga sobre nosotros, podemos decir como Job. Escuche lo que dijo Job. No lo busque, pero voy a leer el capítulo 5 para que me ponga atención. Que no lo busque, dije. Job 5:17. He aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Escuchen, 3500 años Job sabía la revelación que el escritor de Hebreos tuvo. No menosprecies la disciplina del Señor. ¿Ven? Lo conocían. ¿Qué es lo que nos hace falta conocer nosotros a Dios? Su fidelidad. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Oh Jehová, conozco que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Cuánta paz de espíritu, hermanos, tendríamos los cristianos si cada uno entendiera que la fidelidad de Dios lo obliga a corregirnos cuando lo necesitamos? Lo obliga, su fidelidad lo obliga. ¿Entienden eso? Porque Él prometió. Él dijo, nadie los arrebatará de mi mano. Y el diablo viene y nos quiere arrebatar, pero no va a poder. Pero a veces nosotros nos queremos bajar de su mano, salir de su mano y ándele. Por su fidelidad. Entonces eso me hace ver que las aflicciones, el quebrantamiento, el dolor, las pruebas, llámale como quieras, son necesarias, hermano. ¿Por qué? Vean Primera de Pedro, capítulo 5. Ahí aparece otra vez Satanás. Primera de Pedro 5:8. Vean la revelación que el apóstol tuvo. Sed sobrios, dice. O sea, atentos, despiertos, y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A quién se va a devorar? A los que no, aunque aún siendo hijos de Dios, ignoran y conocen. No que pierdan su salvación y que no, sino que les va a hacer piedra de tropiezo y no van a disfrutar todo lo que Dios tiene. Esa paz que Él prometió, que la tiene destinada para sus hijos, porque no saben cómo reaccionar. Sin embargo, fíjate, Pedro sigue diciendo, ¿cómo debemos nosotros de enfrentar esto? Al cual, o sea, al diablo, resistid firmes en la fe. ¿Qué es la fe? Confianza en Dios, ¿no es cierto? Confianza en su fidelidad. Bien. Sabiendo, pongan atención lo que viene, sabiendo que los mismos que padecimientos, sufrimientos, aflicciones se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuáles aflicciones? Las aflicciones de la vida en sí, las aflicciones que vienen cuando Satanás nos ataca, las aflicciones que Dios permite y aún Él directamente puede causarnos para irnos formando. Todas estas se van cumpliendo en nuestros hermanos alrededor del mundo. Pero fíjate el versículo 10.
Mas el Dios de toda gracia, ya hablaremos del Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Fíjate lo que dice: después que hayáis, ¿qué? Santiago dice que si es necesario tenemos que ser afligidos con diversas pruebas. ¿Y ustedes creen que sea necesario? Sí. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo, ve cómo no todo son pruebas, también hay tiempos de bonanza y todo, ¿no? Él mismo os, ¿qué? Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 cosas que son poderosísimas que Dios va formando en nosotros cuando permite las aflicciones. 4 cosas: perfección, afirmación, fortaleza y establecimiento. La primera, Él mismo os perfeccione, significa que Él nos va a ajustar, nos va a preparar, nos va a completar, nos va a hacer aptos, nos va a llevar hacia la madurez. Ahí está un fruto. Lo dice: Él mismo os perfeccione, os afirme. La palabra en griego significa fijar firmemente, fijar algo con firmeza, ¿sí? Y ese mismo Dios que nos está diciendo que después de que hayamos padecido, que nos repara, nos hace aptos, nos ajusta, nos afirma, nos fija firmemente, nos fortalezca, dice. Y el vocablo que se traduce por nos fortalezca, habla de que Dios nos da un vigor físico. Dice la Biblia que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, y allí habla de fuerzas físicas, como Caleb, que tenía 80, 90 años y dijo: yo estoy como de 40, y era un anciano de 90 y se sentía de 40, tenía mucha fuerza física, era un hombre muy fortalecido por Dios. Entonces nos da un vigor corporal, pero el término senó en el griego también habla de un fortalecimiento y de una fuerza, pero espiritual, adentro. Y Pablo habla del hombre interior, fortalecidos en el hombre interior. Y el hombre interior, el exterior se va desgastando y se enferma y se cansa, pero aún así Dios le da fuerza. Pero el interior, dice Pablo, se renueva y ese va creciendo y ese se va haciendo muy fuerte y muy sólido a través de todas las aflicciones de la vida. Y luego finalmente dice: nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y este vocablo, establecer, del griego semelió, así, significa, escuche, cimentar una columna, ¿sí? Consolidarla, o sea, levantarla, pero poner un fundamento que ya nos habla en el punto 3 de fortaleza, ¿sí? Te fortalece internamente. Entonces tú estás como una columna. Ahora, ¿qué hacen las columnas? Sostienen el peso del edificio, ¿no es cierto? Dice ahí en Gálatas que Pedro, Bernabé eran considerados como columnas de la iglesia. ¿Qué significa? Que eran hombres sólidos, ¿entiende? Y vaya que ellos padecieron, pero ese padecimiento, esas aflicciones los hicieron hombres muy firmes, muy sólidos, en quienes descansaba en ese tiempo el peso de toda la iglesia. Déjeme decirle algo, pero en mis más de 30 años de cristiano, pues he pasado de todo, créamelo. No voy a hablar mucho sobre esto, además no me gusta mucho. Me gusta más hablar de lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Bueno, pero déjeme decirle con seguridad, sin temor a equivocarme, y de verdad Dios lo sabe, yo le doy gracias a Dios por todas esas cosas por las que me ha hecho pasar, porque si no lo podría aguantar a usted. Yo hubiera corrido. Pero ¿qué es lo que hace que podamos estar firmes y sólidos ahí como una columna fuerte? ¿Qué es lo que hace que una iglesia esté sólida? Su liderazgo, hermanos. Pero ese liderazgo tiene que haber sido tratado, tiene que haber sido quebrantado, tiene que haber sido formado, para entonces establecer cosas muy sólidas. Por eso Pedro termina el versículo 11 de su primera carta, capítulo 5. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Amén. Y para terminar, mire, Pablo mismo concuerda con esta verdad. No lo busque, nada más escuche, porque son textos muy conocidos. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice Pablo, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué? Sí, nos gozamos en las tribulaciones. Dice, sabiendo que la tribulación produce, hay un fruto, fíjate, produce paciencia. Y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Déjeme leerle estos mismos textos en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, nosotros nos sentimos felices, aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos han enseñado a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Ahí está. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Entonces, para finalizar, mire, esto es tremendo. La revelación de la fidelidad de Dios nos debe hacer entender que Él es fiel a su propósito. Él tiene un propósito, un plan para ti, y nunca lo va a cambiar. Y por su fidelidad, Él lo va a cumplir, porque es lo mejor que tiene para nosotros. ¿Cuál es ese propósito? No lo busque, yo se lo voy a leer. Romanos capítulo 8, muy conocido también, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, el de Dios, son llamados. Dios tiene entonces un propósito, un plan. Bien, versículo 29. Porque a los que antes conoció, esto se llama la presciencia de Dios, que es el conocimiento anticipado de las cosas. Antes que sucedan ya Dios las sabe. Él ya sabía que tú le ibas a recibir en tu corazón. Porque a los que antes conoció, aun que cuando todavía ni existíamos, también los predestinó. Es decir, les trazó un plan, un propósito, un destino. ¿Cuál es ese destino? Que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Y Dios no va a cambiar esos planes, aunque a veces le hacemos como nos hacen nuestros hijos, que nos hacen berrinche y nos queriendo que cambies tu buen parecer y tu buen juicio, y no lo cambias, ¿verdad que no? No quiero ir a la escuela. Ay, no, ándale, la agarra, y ahí lo llevas a rastras al chiquillo, pero lo llevas a la escuela. Así es Dios. Él no va a cambiar su propósito, porque sabes que tu hijo necesita aprender a leer y a multiplicar. Y a los que predestinó, esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Es decir, que Él va a cumplir su plan sí o sí, y por su fidelidad Él está obligado a cumplirlo. Nunca lo va a hacer a un lado. Por eso Pablo dijo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la terminará hasta el día en que Jesucristo venga. O sea, Dios nunca va a cambiar. Por su fidelidad, día con día va a trabajar con nosotros para hacernos conforme a su Hijo. Por eso Pablo descansaba en la fidelidad de Dios, y por eso dijo también, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No tengo dudas, Dios es fiel, decía Pablo, pero Él, su fidelidad se muestra cuando me da y también cuando no me da, cuando me ama, pero también cuando me disciplina, que es el nivel que Dios quiere que nosotros entremos. Déjame terminar con un poema que es un anónimo, pero que se hizo muy conocido, muy famoso, que describe a manera de conclusión, de una manera muy exacta, el mensaje. Se llama este poema Huellas, algunos lo habrán leído. Dice así: una noche en mi sueño vi que caminaba con el Señor junto a la orilla del mar, bajo una hermosa luna plateada.
soñé que en los cielos veía toda mi vida. Eran escenas que en silencio contemplaba. 2 pares de huellas en la arena iban quedando mientras conversaba y caminaba con el Señor. De pronto, dice, miré atento atrás hacia esas huellas marcadas en la arena y noté algo extraño, observé algo que me invadió un gran desconsuelo. Observé que algunas veces al mirar las huellas en la arena, en vez de ver 2 pares, veía solo un par de huellas. Observaba también que aquel par de huellas se marcaban mayormente en aquellas noches sin estrellas, en los días de mi vida llenos de angustia y de tristeza, cuando mi alma necesitaba más del consuelo y la fortaleza del Señor. Y le pregunté, triste al Señor: Señor, tú prometiste que en horas de aflicción siempre estarías a mi lado, mostrándome tu amor, pero noto con tristeza que en medio de mis aflicciones, cuando más arrecia el dolor, solo veo un par de huellas. ¿Dónde están las otras 2? Le pregunté al Señor. Y el Señor me contestó con voz tierna y compasiva: escúchame bien, hijo mío, comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré, y en tus horas de dolor siempre estoy a tu lado para mostrarte mi amor. Pero si en ocasiones ves solo un par de huellas y no ves las otras 2, es que en tus horas de aflicción, cuando flaquean tus pasos, si solo ves un par de huellas, es porque te llevo en mis brazos. Eran las huellas del Señor. Esta persona que escribió este poema lo supo describir de una manera sabia. Yo creo que conocía a Dios, porque tuvo esa revelación que tuvo David, Pedro, Pablo, todos esos hombres. El asunto es este: ¿y nosotros qué? ¿Nos vamos a quedar ahí en la ignorancia o vamos a seguir conociendo al Señor? Proseguiremos conociendo al Señor. Este es el Dios que es siempre fiel. Oremos. Pónganse de pie. Padre, te damos gracias porque eres el Dios siempre fiel, el que se desposó con nosotros en justicia, en misericordia, en fidelidad. Es el Dios que se ha dado a revelar a los hijos de los hombres, a los que creen en Él. Gracias, Señor, porque tú has prometido como un esposo fiel amarnos, cuidarnos, aunque nosotros seamos infieles. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes, pero nosotros somos infieles, Señor. Pero tú quieres que te conozcamos en esa dimensión de fidelidad, porque eso a la vez nos va a hacer cristianos fieles a Dios, fieles en la familia, fieles en el trabajo, fieles en todo. Gracias, Señor, por revelarnos uno más de tus atributos, que cuando lo conocemos, lo entendemos, lo meditamos, nos ayuda a tener seguridad. La ansiedad se va, la duda, la murmuración comienza a huir, porque si tú cuidaste ayer de nosotros, cuidas hoy, ¿por qué no cuidarás mañana? Tú eres fiel, Señor, tú eres nuestro ayudador y podemos confiar plenamente, echar nuestra ansiedad en ti, porque tú eres fiel. Tú supliste ayer nuestras necesidades, hoy también
Mañana lo seguirás haciendo, porque tú eres fiel, porque si cuidas de las aves, cuidas de nosotros también, Señor. Y nuestras oraciones desesperadas a veces de ayer fueron escuchadas, las de hoy también y las de mañana, ¿por qué no? Gracias, Señor, porque la oración de los justos es tu gozo. Gracias, Señor, porque en medio de las pruebas, cuando confiamos en tu fidelidad, es uno de los actos de adoración más profundos, porque estamos diciendo que tú eres fiel, que confiamos que todo obrará para bien, que eres fiel cuando nos das y eres fiel cuando no nos das, que eres fiel cuando nos amas y eres fiel cuando nos disciplinas, que eres fiel cuando nos quebrantas, pero tu fidelidad nos consuela también. Y es bueno que seamos quebrantados y humillados, porque tú hieres y tus manos curan, y no nos dejarás impunes. Siempre vendrá la corrección, pero eso nos ayuda porque tú nos perfeccionas, nos afirmas, nos fortaleces y nos estableces para producir paciencia, y la paciencia carácter, y estar sólidos en medio de este mundo que es malo. Nunca cambiará, Señor, tus planes para nosotros siempre serán buenos, y te agradecemos. Y estamos seguros que cuando solo veamos un par de huellas en la arena de este mundo, es porque estamos en tus brazos, Señor. Gracias porque tu fidelidad te rodea, tu fidelidad es nueva cada mañana. Grande es tu fidelidad, tus misericordias. Gracias, Dios, siempre fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.